Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro en pantalla la revista Atalaya del 15 de noviembre del 2008. En la página 28, párrafo 7, la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová nos dijo esto: no nos cabe la menor duda de que la organización de Jehová sobrevivirá a la destrucción futura y seguirá contando con la bendición de Dios. No nos cabe la menor duda. ¿No será que realmente tienen duda? No todos pensamos igual, señores de la Watchtower. Nosotros sí tenemos la certeza que la organización de Jehová, la supuesta organización de Jehová, la sociedad Watchtower, no sobrevivirá a la destrucción futura y seguirá contando, puesto que jamás ha contado con la bendición de Dios. Prueba de ello es que tiene que pasar la prueba de inspección por parte de Jesucristo cuando durante la futura gran tribulación venga a inspeccionarlos y se dé cuenta que ese esclavo supuestamente nominado en 1919 y los vuelva a reinspeccionar. Estoy seguro que no les va a dar sus bienes en la tierra durante la gran tribulación, como ellos dicen, de Mateo 24:47, puesto que cuando Jesús les tome cuentas a ese esclavo nominado en 1919 de cómo anduvieron dando el alimento espiritual durante estos pasados 100 años, porque van a ser ya dentro de unos años más, dentro de 4 años van a ser 100 años que supuestamente Jesús les hizo la primera nominación como su esclavo fiel y discreto. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria, antes de darle sus bienes a ese esclavo nominado en 1919, es decir, antes de hacerle la segunda nominación, lo que va a hacer obviamente Jesús es dar una pequeña revisada de cómo anduvo portándose ese esclavo nominado por primera vez como esclavo o instrumento de Jesucristo en 1919, para ver si han cumplido fielmente en dar el alimento espiritual, si han seguido con esa labor de dar el alimento espiritual correcto a los domésticos. Grande va a ser la sorpresa de Jesús cuando al venir y les tome cuentas a este esclavo que nos nominó en 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones, se percate que en 1926 continuaban celebrando fiestas paganas en Betel, Navidades, celebrando el Día del Padre y de la Madre, celebrando cumpleaños. Y cuando se dé cuenta que le estaba representando a Jesús muerto en una cruz hasta 1936, casi 17 años después de haber sido nominados en 1919, representaba a Jesús muerto en una cruz. Cuando se dé cuenta Jesús que este esclavo estuvo desde 1919 vendiendo los libros del pastor Russell con alimento falso, de la oración falsa, como dice el libro Proclamadores en la página 200, que los libros de Russell estaban llenos de piramidología, que no era de la adoración verdadera, y esos libros los siguió vendiendo el esclavo hasta 1928-29, fecha en la cual fueron descartados porque sus alimentos no eran de la adoración verdadera. Entonces Jesús va a quedarse un poco fastidiado al ver que su esclavo nominado estuvo vendiendo los libros del pastor Russell llenos de piramidología, que, como dice el libro de Proclamadores, no tienen nada que ver con la adoración verdadera. Vean ustedes el libro de Proclamadores. Entonces, cuando Jesús venga a inspeccionarlos antes de darle sus bienes a este esclavo nominado en 19, va a ser una pequeña chequeada, un checking, de cómo anduvo sus alimentos espirituales durante su ausencia desde 1919 hasta el momento que Jesús venga a inspeccionar a este esclavo, antes de confiarle sus bienes en la tierra, a ver si realmente se han portado bien. Y van a darse cuenta Jesús, pues, que este esclavito estuvo vendiendo los libros de Russell de piramidología hasta 1929, 10 años más después de haberlos nominado como su esclavo para anunciar las buenas nuevas a las naciones, anunciando mentiras, enseñando doctrinas falsas como la piramidología. Y no solamente eso, sino enseñaban que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío.
Y esto hasta 1932, señores. Entonces Jesucristo debe estar un poco molesto con esto, puesto que según la Watchtower, el único pueblo de Dios son los testigos de Jehová dentro de la sociedad Watchtower, Bible and Tract Society. Entonces Jesús se debe sentir muy fastidiado, muy molesto, percatarse que su esclavito nominado 19 anduvo enseñando el sionismo hasta 1932, que las promesas hechas a Abraham por Dios, por Jehová Dios, serán realidad de todas maneras para el pueblo hebreo, que retornarían a su tierra Palestina, y que el pueblo hebreo era el único pueblo de Dios y no los testigos de Jehová, como repito, hasta 1932. Cuando se dé cuenta Jesús que ese esclavo nominado en 1919, poco tiempo después, construyó una pirámide en la tumba del pastor Russell para cumplir con su testamento, con su voluntad puesta en su testamento, que él quería una pirámide egipcia, masónica, ocultista al lado de su tumba, en el cementerio masónico de Pittsburgh, Pensilvania. Qué tal desilusión para Jesucristo, seguramente. Percatarse que este esclavo estuvo profetizando el fin del mundo para 1925, a partir de 1918, cuando Jesús los nominó o les hizo la primera nominación como su esclavo. Y se va a dar cuenta que el presidente de la Watchtower, el principal esclavo nominado por Jesús en 1919, estuvo anunciando a las naciones un discurso que afirmaba que millones de personas que vivían en ese entonces no morirían jamás, puesto que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina para 1925. Y no contentos con eso, afirmaron que los patriarcas, los hombres fieles de la cristiandad, que están mencionados en Hebreos capítulo 11, resucitarían de todas maneras para habitar la tierra en un paraíso restaurado, y todo esto ocurriría antes del otoño de 1925. Es decir, este esclavo apenas nominado por Jesús empezó con el pie izquierdo, anunciando una falsa profecía para 1925, con una campaña que se llamó la campaña de los millones, que se dio inicio en 1918 hasta 1925, engañando a la gente con un falso Armagedón. Entonces Jesucristo debe encontrarse se encontrará muy molesto, muy fastidiado, muy descontento, muy desilusionado al haber nominado a este esclavo en 1919, que lo primero que hizo fue regarla, apenas nominado en 1919, anunciando una falsa fecha del fin del mundo. No contento con esto, después de haber patinado horriblemente con esta fecha, siguieron intentando fijar una fecha definitiva del fin del mundo para 1941, pensando que Estados Unidos entraría a la Segunda Guerra Mundial y eso llevaría al Armagedón de una vez por todas. Cuando no sucedió nada en 1941, este esclavito nominado en 1919 fijó otra nueva fecha para el fin del mundo para 1975, que fue otro desliz, afirmando que los 6.000 años de la historia humana acabarían en 1975 y desde ese momento comenzaría el milenio, hasta el año 2975. Como vemos, pues, Jesús se va a hallar muy triste, muy avergonzado de haber nominado erradamente a un esclavo que se ha pasado estos 100 años dando doctrinas falsas, cambiantes, profetizando falsamente el fin del mundo a diestra y siniestra. Y no contento con esto, anunciando en su literatura alimentos espirituales supuestamente de Jesucristo, dados a su esclavo, a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos, que resultaron alimentos falsos, que tuvieron que descartarse con el tiempo, sustituirse con otras luces, con el cuento de Proverbios 4:18, que la luz del entendimiento se hace más brillante con el tiempo, con la excusa, usando este texto como caballito de batalla para justificar sus falsas doctrinas del pasado, que fueron dadas a los domésticos como la verdad de Jesucristo, que finalmente resultaron alimentos
chatarra con fecha de expiración que fueron descartadas totalmente y reemplazadas con otras doctrinas totalmente diferentes, dejando al suministrador de alimento espiritual, Jesucristo, como un dador de alimentos falsos. Por ejemplo, cuando se nos decía pues que la separación de ovejas y cabras había comenzado en 1914, cuando Jesús había iniciado su segunda aparición invisible y se había sentado sobre su trono y había comenzado el juicio de las ovejas y de las cabras. Claro, para ello tuvo que inventar otra mentira, diciendo que la gran tribulación había empezado poco antes, en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Puesto que esta separación de ovejas y cabras viene después de la gran tribulación, se tuvo que inventar la idea de que la gran tribulación había venido antes, poco antes, en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que comenzó, como todos sabemos, en 1914. Mentira tras mentira. Después, con el tiempo, tuvieron que reconocer con la cola entre las piernas y con la cabeza agacha que la gran tribulación jamás pudo haber comenzado con la Primera Guerra Mundial en 1914, sino que era un hecho para el futuro, para después de la gran tribulación futura. Y asimismo, eso conllevaría recién para el futuro hacer la separación de las ovejas y cabras de Mateo 25, 33 al 40. Entonces, la Watchtower enseñó mentiras, engaños con este esclavito, que obviamente debe haber dejado muy descontento, muy desilusionado al Señor Jesucristo. Y esto es realmente muy evidente para que Jesús lo pueda perdonar así nomás, que este esclavo haya engañado a tanta gente con doctrinas falsas, diciendo que la generación de 1914 vería el Armagedón antes de morir esa generación, y que no pasaría de esa generación de 1914. Y vemos pues que toda esa generación ya ha muerto, y también volvieron a engañarnos acá con esta doctrina de Mateo 24:34. Entonces vemos pues que, al igual que esta organización religiosa engañó a nuestros abuelos, también engañó a nuestros padres, y también siguió engañándonos a nosotros, los hijos, y seguirá engañando a los nietos también. Entonces, no creo que Jesús se anime a entregarle sus bienes terrenales al esclavo durante la futura gran tribulación, puesto que antes de entregárselo, Jesús de todas maneras va a hacer un pequeño checking, una pequeña inspección de este esclavito, para ver qué estuvo haciendo durante su ausencia, si es que viene la gran tribulación para el 2019, como un supuesto, que venga la gran tribulación en el 2019, Jesús va a tener que chequear pues, esa inspección de este esclavo, cómo se portó durante los últimos 100 años, porque no basta decir que los nominó como su esclavo en 1919, pues, y pasarle por alto 100 años sin inspeccionarlos, a ver si se han portado mal o bien, para ver si este esclavo ha sido realmente fiel y discreto durante esos 100 años pasados. Y Jesús de todas maneras va a tener que chequearlo, a ver si cómo se portó este esclavito, si realmente merece entregarle los bienes de Mateo 24:47 durante la futura gran tribulación. Y hasta ahora, como vemos, Jesús no le va a entregar nada sino una patada en el trasero. Y así podemos mostrar centenares de doctrinas que le enseñaron como alimentos de Jesucristo dados al esclavo para alimentar a los domésticos como la verdad, que resultaron alimentos falsos de Jesucristo, que dejan mal parado a Jesucristo. Y no creo que Jesucristo esté contento que su esclavo lo haya dejado mal parado a él, que es el Hijo de Dios, ¿verdad, señores? Cuando Jesús se dé cuenta que en el 2013 se entere que en la asamblea, en la reunión anual del 2012, del 6 de octubre del 2012, se reunió el esclavo fiel y discreto para decir que el esclavo fiel y discreto ya no lo compone todos los 144.000, sino 8 sujetos llamados el cuerpo gobernante, que son ellos los únicos que forman el esclavo fiel y discreto, y ya no el resto ungido. No creo que Jesús se sienta muy contento con eso, ¿no? Después que se ha enseñado por más de 80 años como aprobación de Jesucristo que el esclavo fiel y discreto lo componen los 144.000 ungidos, ¿no? No creo que esté muy contento Jesús que cuando se entere que este esclavito se ha sublevado y ha apostatado con lo que Jesús aprobó en su oportunidad, diciendo que el esclavo fiel y discreto lo componen los 144.000. Y ahora este esclavo dictador se ha sublevado, ha apostatado lo que Jesús aprobó anteriormente y ha dicho, no señores,
El único esclavo fiel y discreto acá, los únicos esclavos fieles y discretos somos nosotros, los miembros del cuerpo gobernante y nadie más. Y golpea a sus hermanos ungidos, sacándolos de ser esclavo fiel y discreto. ¿Estará contento Jesús cuando vea esto? Cuando se dé cuenta que este esclavo ha dicho que la expresión ya no se hizo en 1918, sino en 1914, cuando se enseñó por 80 años que la expresión al templo espiritual fue en 1918, y de un momento al otro cambian la fecha olímpicamente, dejando a Jesús como un suministrador de eventos falsos, que se enseñó por 80 años con la profesión de Jesucristo que esta expresión fue en 1918. Piensen ustedes, amigos, ¿estará Jesús contento con este esclavito? Y con esta organización que lo respalda, porque detrás de este esclavo está la organización que también es dirigida por estos 8 hombres, ¿no es cierto? Entonces Jesús no creo que esté muy contento cuando se dé cuenta, pues, todos los cambios que se han realizado durante su ausencia en estos últimos 100 años, tirando por la borda todos los alimentos que Jesús dio en su oportunidad, como la verdad, como alimentos a su debido tiempo. Entonces Jesús va a encontrarse muy enojado y muy, muy molesto con este esclavo que nominó en 1919, que se ha portado muy mal durante los 100 años de la ausencia de Jesús, cuando les hizo la primera nominación. Entonces nos preguntamos, ¿realmente no cabe la menor duda de que la organización de Jehová sobrevivirá a la destrucción futura y que seguirá contando supuestamente con la bendición de Dios, si es que alguna vez la tuvo? Realmente sí cabe duda, sí hay duda muy razonable de que esta organización, que no es la organización de Jehová, sea destruida en el futuro por haber engañado a la gente por tantos años, por haberse enriquecido en forma grotesca, engañando a los miembros, estafándolos con arreglos como este arreglo asqueroso para edificar salones del reino, en donde se le pide dinero al miembro para formar un fondo para edificar salones del reino, y ese dinero que es de los miembros, la UASTAR, en vez de construir un salón de reino en particular, dice que lo va a usar como un fondo rotatorio para prestarlo a los miembros necesitados de su congregación, para que lo devuelvan con intereses. Y una vez dedicado el salón del reino, poner el título de propiedad a nombre de la sociedad y los miembros devolver todo el dinero prestado a la UASTAR con intereses. Este se llama esquema Ponzi, esquema piramidal Ponzi, ocultado en un arreglo para edificar el salón del reino. Esta organización satánica, diabólica, instrumento de Satanás, ladrona, estafadora de sus miembros humildes de sus congregaciones, tendrá que ser castigada por Jehová Dios por haberse enriquecido vilmente, por cobrar intereses sobre los dineros de los propios miembros que aportaron para el fondo, para edificar el salón del reino, no para prestarlo con intereses a ellos mismos, para luego retribuirlo de vuelta con intereses. Ese es un robo grotesco, peor. Creo que ninguna organización de Satanás, el diablo en la tierra, comete semejante delito, estafa, latrocinio, robo, aprovechamiento de sus miembros ingenuos, tontos, que se dejan estafar pensando que lo hacen por Jehová Dios. Entonces, volvemos a preguntar, ¿realmente no cabe duda de que la organización de Jehová sobrevivirá a la destrucción futura, venidera? ¿Ustedes creen que esta organización ha contado con la bendición de Dios, con todas estas estafas que hace a sus miembros, con estos aprovechamientos que hace con arreglos asquerosos para arreglar salones de reino nuevos? Entonces, pónganse a meditar si esta organización realmente tiene la bendición de Dios. Cuando Levítico dice que, Levíticos dice muy claramente que no tomarás el dinero de tus trabajadores y no le tendrás el salario hasta el día siguiente. Y también que no estafes y robes a tu prójimo, que no agrada a Dios. Y luego hasta estafa y roba a su prójimo con estos arreglos asquerosos que se emprendieron desde 1983 para edificar salones de reino en todo el mundo, con un esquema Ponzi, un esquema piramidal para estafar y robar y enriquecerse a costa de la miseria, de la estrechez económica de sus miembros ingenuos, humildes y buenos, que caen en esta trampa organizacional que de ninguna manera
tiene la bendición de Dios y estoy 100% seguro que esta organización, supuestamente de Jehová, porque la palabra organización no aparece ni siquiera ni una sola vez en la Biblia, y la Watchtower ha dicho que es la organización de Jehová, no sobrevivirá el Armagedón, y que sí será objeto de la destrucción futura por los pecados que ya he mencionado, por enseñar falsamente doctrinas cambiantes, chatarra con fecha de expiración, por haber estado dando fechas falsas del fin del mundo, por haber dado fechas falsas del fin del mundo por tantos años, toda su vida dando fechas falsas del fin del mundo, doctrinas cambiantes, arreglos asquerosos para beneficiarse a costa de la miseria de sus miembros. Ahora, y eso que no les cuento, que la Watchtower se contaminó con la bestia salvaje, la ONU, la organización política y comercial de este sistema de cosas, que supuestamente va a ser destruida en el Armagedón. La Watchtower no dudó en afiliarse a ella en los años 90 porque le convenía, y la ONU reconoció que la Watchtower estaba afiliada a ella cuando se le envió una carta preguntándoselo. Y no solo eso, cuando la ONU, la bestia salvaje, dio la resolución de derechos humanos, en la cual no se le podía perseguir a ninguna organización religiosa, la Watchtower no dudó en apelar, en invocar esa resolución de la bestia salvaje, la ONU, para que no los persiguieran a ellos en ninguna parte del mundo, y aplaudió a la ONU por haber dado esta resolución universal, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde la libertad religiosa era garantizada, y la Watchtower le convenía esa resolución para que no los confisquen, no los persigan en ninguna parte del mundo, y la Watchtower no dudó en tomar y apelar e invocar la resolución de derechos humanos de la ONU, de la bestia salvaje. Entonces, la pregunta es esta, señores. ¿Realmente la Watchtower sobrevivirá a la destrucción futura? De ninguna manera, porque se contaminó con la bestia salvaje cuando le convenía, para proteger sus intereses económicos en todo el mundo, tanto afiliándose a ella como apelando a las resoluciones, a las declaraciones universales de derechos humanos que se aprobó en 1948, en la cual se garantizaba la libertad religiosa de todas las organizaciones religiosas para que pudieran hacer su proselitismo religioso en todo el mundo. Y la Watchtower se acogió, invocó a esa Declaración Universal de Derechos Humanos que salió de la bestia salvaje, la ONU, que es la organización de Satanás para la Watchtower, la organización de Satanás, y no dudó en mezclarse con la organización de Satanás cuando le convenía. Entonces, realmente no cabe duda de que la organización de Jehová sobrevivirá a la destrucción futura. No, señores. La Watchtower ha transigido y se ha mezclado con la bestia salvaje, se ha aprovechado de sus miembros, se ha enriquecido vilmente, se ha convertido en una hija de la gran ramera, porque la gran ramera tenía hijas rameritas que salían de ella, y de ahí sale la Watchtower Bible and Tract Society. Es una hijita de la gran ramera que se ha enriquecido y sigue los pasos de la gran ramera, su madre. Veamos las riquezas. Ya vemos las riquezas que tienen por todo el mundo, de cientos de millones de dólares por todo el mundo. Eso es pura propaganda religiosa para hacerse destacar la Watchtower como una organización sin mancha, que no está mezclada con los políticos y con el comercio del mundo, y que la ONU representa el poder comercial político de la tierra, y que la Watchtower no está mezclada con la organización de Satanás, la ONU, la bestia salvaje, la organización de Satanás. Y por lo bajo, todo lo que emana de la ONU que le conviene la cata, pues lo acoge, como esta famosa Declaración de Derechos Humanos que fue emitida por la bestia salvaje, de la bestia salvaje, la ONU, en 1948. Fue una declaración muy importante de derechos humanos, en la cual se obligaba a respetar los derechos del individuo, de ejercer una religión, de asociarse a ella, y también de salirse si le da la gana, y a la vez protegía a las organizaciones religiosas para hacer su proselitismo religioso en todo el mundo, que no los persigan ni les confisquen sus bienes. Y eso le convenía mucho a la Watchtower, porque había mucha intención de confiscarle sus bienes por parte de sus detractores y de perseguirlos. Y la Watchtower sí aplaudió esta declaración de los derechos humanos
que fue emanada por la bestia salvaje, la ONU, y la aplaudió, pues, de la salvación de Satanás, porque le convenía, pues así es. Y también se metió, pues como dije, hace tiempo se asoció la ONU porque le convenía estar ahí, le convenía, y bien ocultito que lo tenían, bien ocultado que lo tenían, y eso desilusionó a muchos, y Jehová, en los años 90 que se fueron de la Watchtower por ese motivo, porque pudieron comprobar que la ONU confirmó que la Watchtower estaba formando parte de ella. Y eso desilusionó a muchos testigos de Jehová en los años 90 y se fueron de la Watchtower por ese motivo. Ahora, la Watchtower, esta nación de Jehová, cuando Jesús se entere que la Watchtower ha invertido mucho de sus riquezas materiales, es decir, dinero en empresas, comprando acciones de empresas que a la vez tenían acciones en tabacaleras, como la Philip Morris. La Watchtower compró acciones de una empresa que a la vez era propietaria de la Philip Morris y pudo generar ganancias de su dinero invertido en estas empresas, porque estas empresas tenían acciones en empresas tabacaleras, como la Philip Morris, que le generó grandes ganancias a favor de la Watchtower. Y la Watchtower se benefició mucho con el cáncer que mucha gente habría sufrido por fumar cigarros Philip Morris. Y la Watchtower recibió jugosos dividendos indirectamente a través de una empresa, sociedad anónima, en la que la Watchtower invirtió, compró acciones. Y esta compañía a la vez tenía acciones invertidas en otra que era la Philip Morris. Y así, señores, vemos que la oración de Jehová está recontra contaminada. Y cuando Jesús vuelva, antes de darle sus bienes al esclavo durante la gran tribulación, lo primero que va a hacer él es hacer una pequeña inspección de cómo se portó este esclavito nominado en 119 y le va a dar una patada en el trasero, pero una patada así como una patada de cañonazo, pues como un puntapié, como si fuera para tirar un penalti. Va a tirar con todas las fuerzas posibles para anotarla, y le va a dar una patada en el trasero a estos del cuerpo gobernante para que se vayan directamente al Gehenna, ahí. Y a la organización de Jehová la va a destruir como Sodoma y Gomorra por sus pecados. De eso no me cabe la menor duda. Y todo lo que les he dicho acá lo pueden ustedes verificar revisando todos mis videos y van a encontrar todos estos temas que estoy mencionando acá, tanto de la OCE, de la ONU, de la hedge funds, de la Philip Morris y todo lo que denuncio acá, de sus falsas doctrinas que han dado durante estos últimos 100 años. Todo está documentado en videos. Revisen mi video. Esto ha sido un pequeño resumen de lo que he publicado ya en videos con pruebas fehacientes de todo lo que les he mencionado acá. Les invito a que revisen los videos de Fuerza de la Soriana y verán que todo lo que yo digo acá es verdad. Esta organización no es la organización de Jehová, ni Jehová necesita una organización en la tierra como la Watchtower, que está en New York City, con todas las empresas mundanas millonarias del mundo, mezcladas ahí, en el río Hudson, ahí en Nueva York. Ahora están en Walker, claro, ¿no? Dios necesita una organización en la tierra que se llama la Watchtower Bible, la Tract Society con nombre gringo. Eso es solamente para babosos, para débiles mentales, que por supuesto no lo son los de Fuerza la Soriana en absoluto. Espero que este video les haga meditar, amigo, que esta organización sí va a ser destruida en el Armagedón de todas maneras. Y dentro de ella va a ser destruida junto con el cuerpo gobernante y todos los que están ahí metidos engañando a la gente con doctrinas falsas y aprovechándose de la gente buena y sincera con los arreglos para construir salones de reino, que es una estafa legalizada a ojos vistas de todo, es una estafa ese arreglo para construir salones de reino. Bueno, amigo, ahora sí, ya la hice larga, piénsenlo bien, que pasen una bonita tarde y será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.